Buenas noches a todos, buenas noches también a todos los que nos están viendo por medio de la transmisión y quienes nos van a ver después. Para mí siempre es un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. No hay nada más noble que podamos hacer y aspirar. Y bueno, quisiera que oremos antes de comenzar. Amado Señor, nos presentamos delante de ti para darte gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra una vez más. Te pido que sujetes mis labios, mis pensamientos. Dame tranquilidad sabiendo que tú eres quien guiará este mensaje, rogándote también por cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda mantener la atención posible y captar la esencia de este mensaje. Rogamos que tú estés en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a mí me tocó la parábola de los dos hijos, que se encuentra en Mateo 21, versículos 28 al 32. Hoy hablaremos de una parábola, no es la más pequeña, pero es corta. Y de hecho es bastante única en el sentido de que solamente la puedes encontrar en Mateo 21. Pero para poderla entender necesitamos, como siempre, contexto. Conocer un poco de la información que antecede a esta parábola para darle su significado de manera puntual. Les pido que estemos en Mateo 21 y básicamente comenzamos con Jesús entrando a Jerusalén. Recordemos que estaba con los discípulos, le piden que vayan por un pollino. Hace su entrada triunfal y es adorado por las multitudes. Posteriormente llega al templo, no mucho tiempo después, y cito en el versículo 12: volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y Jesús, hablando, les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Acto seguido, Él comienza a sanar enfermos, a sanar cojos, a sanar ciegos. Y esto lo hace a la vista de muchas personas, incluyendo personas como los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, a lo cual estos, de alguna manera colérica, se acercan y le dicen en el versículo 16: ¿oyes lo que estos dicen? Me preocupa un poco cómo los miembros del Sanedrín se refieren a la multitud, a estos, como de una manera muy déspota. Ahora, Jesús sale del templo ya de noche, se va a un lugar en Betania y duerme ahí. Esto es porque, normalmente en tiempos de Pascua no había mucho lugar en donde dormir en Jerusalén, entonces por eso es que tenía que salirse. Pasa la noche allí, sale y sabemos que comienza a haber una higuera la cual estaba estéril, la maldice y entra al templo nuevamente a enseñar. La cuestión está en que tenemos el antecedente de todo lo que sucedió un día atrás, es todo muy fresco, y se encuentran los miembros del Sanedrín nuevamente delante de Jesús. En el versículo 23 podemos saber quiénes son los principales sacerdotes y también los ancianos. Sin embargo, si utilizamos como paralelo otros dos evangelios, como lo es Marcos y Lucas 21, Marcos 11:27, no es necesario que lo busquen, simplemente se los comparto para que sepan en dónde ubicar a este tercer grupo que no se encuentra en Mateo, son los escribas. Yo no me imagino a estas personas, yo creo que no han de haber dormido por lo colérico que se sentían en ese momento después de haber visto lo que Jesús estaba haciendo. Entonces ellos ferozmente se acercan a Jesús y le realizan prácticamente dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Eso es en el versículo 23 también, al final. Aquí lo importante es que también si buscamos en Lucas y en Marcos, vamos a darnos cuenta que realmente se resume en una sola pregunta.
que se basa básicamente en lo mismo. ¿De dónde proviene tu autoridad? ¿Tu autoridad para qué? O exactamente a qué se estaban refiriendo con autoridad. Se referían a las cosas que estoy mostrando en pantalla, que es la autoridad para recibir adoración, una ovación por parte del pueblo, autoridad para haber echado a los mercaderes, autoridad para haber sanado a enfermos, y ahora me vienes, Jesús, con que enseñas. ¿Quién te da esta autoridad? ¿Quién te crees tú? Entonces, a partir de aquí, hermanos, ese es como un pequeño contexto. Quiero que ahora nos vayamos a Mateo 21, versículo 24. Quienes no tienen Biblia lo van a encontrar aquí. Ustedes me dicen cuando leamos. Perfecto. Respondiendo Jesús a lo que ellos estaban preguntando, dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pareciera en primera instancia que Jesús está evadiendo dar una respuesta, sin embargo sabemos que nuestro Señor es demasiado inteligente. Él no se va a dejar atrapar por los fariseos con los enredos de sus palabras, de sus argumentos, porque últimamente el grupo del Sanedrín tenía un objetivo final con él y sabemos que era tomar su vida, acabar con ella. Entonces, también a partir de esta pregunta que se supone que tendrían que responder correctamente, de hecho sí tendrían una respuesta. Y ya no tendríamos que haber leído la parábola de los dos hijos, sin embargo sabemos que el grupo del Sanedrín es bastante cobarde en su manera de responder. La pregunta que hace Jesús tiene que ver con Juan el Bautista. Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, ya con esta llevamos aproximadamente 25 parábolas estudiadas. Son muchas. De hecho, podríamos decir que son más si contamos que algunas veces los ponentes tenían que dar un mensaje con 2 parábolas al mismo tiempo. Entonces yo creo que ya para este punto todos somos buenos exégetas, ¿verdad? Ya pasamos ese curso. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué personaje fue clave para dar lugar a la parábola de los dos hijos? Y no quiero que responda el pastor, hermano Frank, tampoco. Hoy no vino la hermana Mari, entonces ya la tenía presente. Quiero que alguien más participe, vamos, creemos un poco de retroalimentación. ¿Qué personaje fue clave para dar apertura a la parábola de los dos hijos que vamos a leer? Juan el Bautista, ¿por qué? Por la pregunta que le hizo Jesús al Sanedrín. Ok. Tú dices Juan el Bautista. ¿Quién dice otra cosa? ¿Nadie? Ok. El grupo de Sanedrín, ¿por qué, hermana? Porque era la comparación de los hijos de los fariseos. ¿El segundo hijo? Del pueblo. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas, ¿verdad? Sí, claro. Ok. ¿Nadie va a decir Jesús? ¿Nadie? Bueno, sí fue Juan el Bautista. Esto es lo que yo considero a partir de la exégesis que estuve realizando y les voy a comentar por qué. Que Jesús haya utilizado el ejemplo del bautismo de Juan el Bautista no fue nada más porque se lo sacó de la manga, sino que tiene un propósito, va a ser un personaje de transición para algo mayor que vamos a encontrar en la parábola de los dos hijos. Entonces, para eso tenemos que entender un poco más de contexto de quién fue Juan el Bautista. Entonces, les voy a pedir que vayamos a Malaquías 3:1. Eso es más o menos 400 años antes de Cristo.
¿Listo? Ok. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí nos estamos refiriendo tanto a Elías como en un futuro a Juan el Bautista. ¿Por qué sabemos que es Juan el Bautista? Tenemos conocimiento de la vida de Juan a partir de los evangelios, pero principalmente el evangelio de Marcos, en el capítulo 1, vamos a encontrar con mayor detalle quién es Juan el Bautista, y de hecho me parece que es en el versículo 2, no veo bien, tengo lentes, ahí menciona justamente el mismo pasaje. He aquí yo, es decir, Dios, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Juan es una figura importante en este momento porque a partir de lo que puedan responder o respondieron el grupo del Sanedrín, hubieran acertado en de dónde provenía la autoridad de Jesús, ¿de acuerdo? También quisiera hablar un poquito sobre cómo Jesús concibe a Juan como un profeta, y eso lo podemos encontrar en Mateo 11, versículos 13 al 14. Vayamos a ello, por favor. Mateo 11, versículos 13 al 14. ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 11, versículos 13 al 14. Sí. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. No estamos hablando de que Juan el Bautista sea una clase de encarnación, algo físico de Elías. No, si pudiéramos decirlo de otra manera, es como si yo tuviera aquí a mi papá y ambos camináramos igual, ambos hiciéramos las mismas expresiones, ambos hiciéramos las mismas cosas. En teoría, Axel está caminando en el espíritu de Candelario Miranda. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo mismo que él. Ahora, Juan el Bautista tiene mucha coincidencia con la vida de Elías el profeta. No tenemos mucho tiempo para poderlo abarcar. Los puntos que les quiero mostrar son para que genere ese interés de que vale la pena estar conociendo más y más los personajes de la Biblia. Solo a manera de ejemplo, evidentemente la idea de un profeta siempre era que ardía en su corazón el mensaje de la palabra de Dios, el cual predicaba correctamente, santamente, con pureza hacia el pueblo de Israel. Además de ello, también lo hacían a diferentes naciones. Generalmente era para condenarlos por causa de su pecado, de su desobediencia, con el objetivo único de que pudieran arrepentirse. Pero estos son otros puntos. Ambos vestían con piel de camello y un cinturón de cuero. Lo vemos en Marcos 1:6 para Juan el Bautista, para el profeta Elías en Segunda de Reyes 1:8. Por otro lado, en el Jordán, mientras Juan bautizaba en ese lugar, Elías profetizaba y también ascendió al cielo en la misma zona. Y finalmente ambos estuvieron en contra de los reyes que se encontraban en ese momento. Para Juan el Bautista se llegó a criticar la relación que tenía el rey Herodes con Herodías, y en el caso de Elías el profeta llegó también a criticar la relación entre Acab y Jezabel. Curiosamente, ambas mujeres determinaron que debían morir los profetas. Uno lo consiguió, el otro ascendió al cielo. Sabemos que quien murió fue Juan el Bautista. Así es. Regresando a Malaquías 3:1, habla sobre que Juan el Bautista iba a dar un mensaje
un mensaje que iba a preparar el camino antes de quien ellos, es decir, el pueblo de Israel, deseaba, buscaba, anhelaba. Quiere decir que no había otra razón de ser para estar leyendo lo que conocen como la Tanakh, el Pentateuco, los históricos, los libros proféticos. Todo tenía una razón de ser. Y podemos encontrar qué clase de camino era el que estaba cultivando Juan el Bautista en Lucas 1:17. ¿Ya lo tenemos? Esto habla de Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, ya explicamos esa parte, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el caso de la NBLA dice, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Pregunta, hermanos, ¿cómo un desobediente puede llegar a tener la capacidad de actuar en justicia? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo nosotros lo logramos? ¿Por el poder del Espíritu? ¿Sí? ¿Alguna otra idea? ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas de desobediencia para que podamos tener una actitud de justicia? Ya lo dijo Irra, arrepentimiento. Eso debe de suceder primeramente. ¿Para qué? Hay una finalidad, y aquí dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hay un objetivo. Una vez que un desobediente se arrepiente y comienza a tener una actitud de justicia, lo hace ¿de qué manera? ¿Cómo obra de esa manera? ¿Cómo sabe cómo actuar para ser un ciudadano del reino? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ok, ya me arrepentí. Ahora que me arrepentí, ahora que yo quiero realizar actos de justicia, ¿cómo voy a saberlo si yo no te conozco? Por lo tanto, debemos de hacer su voluntad, porque su voluntad es la que nos permite hacer esos actos de justicia de los cuales Juan el Bautista está hablando. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Pueden mover la cabeza también, no se molesten, también decir amén. Todo lo que acabo de decir no es ajeno a lo que conoce el Sanedrín, a lo que conoce los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. Ellos lo sabían. ¿No lo vimos hace rato en Mateo 11? Que decía que de él, es decir, de Juan, hablaba los profetas y la ley. ¿Y qué era lo que estudiaba el Sanedrín? Los profetas y la ley. Entonces, si ellos no hubieran tenido la ley, si ellos no hubieran tenido a los profetas, entonces genuinamente en Mateo 21:27, cuando Jesús les hace la pregunta de dónde viene el ministerio que está realizando Juan, ¿del cielo o de los hombres? Yo creo que ellos tenían toda la ley para poder decir, Señor, genuinamente no sé. Yo no sé de dónde viene el ministerio de Juan el Bautista. Sin embargo, solamente se estaban engañando a sí mismos por cobardes, por querer quedar bien con el pueblo, por no darle la razón a Jesús. Y es que si ustedes cachan estos dos puntos que acabo de mencionar, que es el arrepentimiento y hacer su voluntad, técnicamente ya tenemos resuelto la parábola de los dos hijos. ¿De acuerdo? Es decir, si ellos llegaban a decir, sí, viene del cielo, recordemos entonces Malaquías 3:1, era el mensajero, y si él es el mensajero, entonces Jesús es la persona que todos habían estado esperando. Era la persona por la cual ellos estaban orando constantemente, que viniera un Mesías, que viniera un Salvador.
pero no lo quisieron hacer. No fue así. Y ahí es donde le damos apertura, por fin, a la parábola de los dos hijos. Vayamos a Mateo 21, 28, por favor. Entonces, Jesús se encuentra en el templo, se encuentra enseñando, viene este grupo eufórico, rabioso, enojado, en contra de Jesús por todo lo que ha estado haciendo. Jesús lanza una pregunta, ellos la responden equivocadamente a propósito, y entonces viene esta parábola. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Qué raro, ¿no? Aquí no titubieron. Fue demasiado rápido, no tuvieron que hacerse bolita y decir: oye, pues ¿qué onda? ¿Qué respondemos? Todo fue rápido. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Tenemos en el versículo 29 a un padre amoroso. Regularmente las tierras que se tenían era por herencia. Yo no sé ustedes, pero quien ha tenido la oportunidad de trabajar para su padre en un negocio, es agradable. Es agradable porque ves el futuro ahí. Tú no quisieras hacer otra cosa que no fuera cultivar aquello que tu padre ha estado haciendo. Tú lo que quieres es, de donde él termina su trabajo, tú seguir. Al menos es así como yo lo he sentido. Sin embargo, tenemos aquí 2 clases de hijos. El primero es un cretino, es una persona desvergonzada que no valora en lo absoluto lo que ha hecho su padre por él. No obstante, él tiene más carácter, él es más real que su hermano. Estas personas que son los publicanos y las rameras son personas que abiertamente detestan a Dios. No necesitamos mucha ciencia para eso, por lo que hablan, por cómo actúan. Los recaudadores de impuestos eran unos traidores a su nación, le servían a los romanos. Por otro lado, mujeres que entregaban su cuerpo día y noche, ya sea por recurso, ya sea por necesidad afectiva. De cualquier manera, sabían ambos que estaban haciendo lo incorrecto y aún así decían: no importa. Y creo que todos aquí conocemos personas iguales, que son abiertamente detractoras y dicen: yo no quiero absolutamente nada. Por otro lado, tenemos al segundo grupo, que yo creo que todo padre le gustaría que siempre le estuviera diciendo sus hijos: sí, Señor, yo voy. En psicología, algunos consideran este ejercicio como un agresivo pasivo. Son personas que, aunque dicen que sí, internamente están enojados por el hecho de que les estás dando una orden. Supongamos que la hermana Alejandra me pide que lave el baño, yo le digo: no quiero, pero me lo dice mi pastor, mi amado pastor, o sea, ¿cómo le voy a decir que no a él? Sí voy. Es pura hipocresía, es puro maquillaje, pura pantalla, puro humo. Tenemos a estos detractores de la ley que abiertamente dicen: no me interesa lo que estás haciendo, para nada, Axel, para nada, Fer, para nada, no me interesas, vete tú a tu religión, tú aleluya, estás bien ahí, salta ahí, quédate. Y por otro lado tenemos a personas puras, expertas en la ley, capaces de responder misterios tan increíbles dentro del Antiguo Testamento, personas que se supone
que vivían día y noche para poder esperar, como lo dice en Malaquías 3:1, a ese ángel del pacto. Lo deseaban, se supone que lo deseaban, se supone que estaban esperándolo constantemente. Y llega Juan el Bautista. Observa el grupo del Sanedrín desde lo lejos cómo obra Juan, cómo realiza los bautizos, cómo pide este arrepentimiento, cómo los bautiza en el agua. Y dice, esto no tiene nada que ver conmigo, Jesús. ¿De qué me estás hablando? Tengo rituales, tengo más leyes incluso de las cuales se pueden encontrar en todo el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué, Jesús? Porque sabíamos que había partes que no estaban ahí inmersas y teníamos temor a pecar. Entonces por eso creamos todo este conjunto de leyes para que nosotros jamás fuéramos a pecar. ¿De qué me pides que yo me arrepienta si yo jamás he pecado? Ese es el pensamiento de un miembro del Sanedrín, porque son perfectos, porque son puros, porque son increíbles ante los ojos de el pueblo de Israel. Hermanos, el hecho de que ellos dijeran que Juan el Bautista realmente bautizaba porque el Señor se lo delegó, le venía a echar abajo todas las expectativas que tenían, todo por lo que habían trabajado. Y esa es la razón por la cual no podían creerle a Jesús. Jesús estaba constantemente en choque con todo lo que ellos habían hecho por años. Por años. Imagínate que por alguna razón extraña llegara Jesús y nos dijera, todo lo que ustedes están haciendo está mal. Tendríamos un choque increíble de ideas que no podríamos creerlo. Sin embargo, si todo estaba de acuerdo a lo que se encuentra en las Escrituras, entonces por ende deberíamos de creerle. Ellos eran las personas más correctas, yo creo, para poder haber expuesto el Evangelio a diferentes personas. Ellos hubieran sido demasiado buenos, sin embargo, como todo tenía que ver con sus rituales, como todo tenía que ver con los sistemas que ellos ya habían generado, ellos no querían echarlo abajo. Por eso querían matarlo. Por eso lo detestaban y lo aborrecían. Entonces, hermanos, ¿de qué trata esta parábola? Pudiéramos entenderla en un sentido de, bueno, nosotros ahora que ya somos cristianos, cuando no hacemos su voluntad, pues somos como el primer hijo. O si decimos que sí y generamos alguna promesa delante del Señor y no la cumplimos, somos como el segundo hijo. Sin embargo, permítanme entender esta parábola de la siguiente manera. Aquí estamos hablando de, ¿has entrado o no has entrado al reino de Dios? ¿Has creído en mí o no has creído en mí? No hay más. Aquí no tenemos gente nueva, entonces, por lo tanto, no habría un primer hijo a quien hablarle en este momento. Nosotros tampoco podríamos ser ese segundo hijo, a no ser que a pesar de todo lo que hemos hecho durante nuestros años de cristianismo sea falso. A no ser que todo lo que hemos estado haciendo lo hayamos hecho solo por la familia, solo para que mi papá no me diga nada, solo para que mi esposa o mi esposo no me diga nada, solo porque no quieren que me aparte de él, pero internamente solo vengo y después me alejo. Si ese es el caso, estamos hablando que aquí mismo hay hermanos y simpatizantes de la fe. Si hay alguien aquí que es un simpatizante de la fe, entonces esta palabra es importante. Los rituales que se crean alrededor de Jesús no importan. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo está diciendo Jesús. No estoy interesado en eso. Estoy interesado en que genuinamente tú me conozcas, tú te arrepientas. No basta con simplemente decir, ¿sabes qué, Axel? Soy simpatizante. Yo no creo
que Dios sea alguien extraño. Yo no creo que la Biblia sea un cuento de hadas. Yo creo que tiene valor. No basta. No basta, porque ya lo vimos en Lucas 1:17, cuando estábamos hablando sobre el arrepentimiento y la voluntad de Dios. Si tú te has arrepentido genuinamente, entonces genuinamente estarás haciendo la voluntad de Dios. Si no, no hay manera, hermano. No se puede hacer. Lo vas a hacer con tus fuerzas, y tarde que temprano va a llegar algún momento donde te topes con la realidad de que todo ha sido espejismo. Y a pesar de que Jesús está siendo muy duro con estas palabras, diciéndoles, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que tú has hecho, ellos que sí le creyeron a Juan el Bautista, ellos que creen en mí, van delante de ustedes. Con todo, no los está desterrando totalmente, les está dando una oportunidad más de arrepentimiento. Se pudo haber quedado con lo de, yo tampoco les voy a decir entonces de qué autoridad proviene lo que yo hago. Pudo haberse quedado ahí. Sin embargo, por misericordia, sigue avanzando Jesús. De hecho, la parábola de los dos hijos tiene que ver también con otras dos parábolas que no vamos a tocar hoy, pero que pueden ustedes continuar leyendo a partir de aquí, y todos tienen que ver con lo mismo. ¿Saben qué es lo más triste por parte del segundo hijo? En este caso del grupo del Sanedrín, que solamente hasta el versículo 45 fue que entendieron, está hablando de nosotros, ¿verdad? ¿Te imaginas cuánto tiempo pasó? ¿Te imaginas cuántos comentarios estuvieron hablando y aún así solamente sabían responder bien? Hasta el versículo 45 dicen, está hablando de nosotros. Seamos prontos para escuchar. Si realmente no ha habido un arrepentimiento en nosotros, tómate un tiempo en la noche. No es necesario que ninguno de nosotros esté viniendo aquí en apariencia. Tenemos que hacerlo en un sentido de arrepentimiento. ¿Por qué? Por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y ahora que ya no somos unos desobedientes, sino que ahora tenemos la oportunidad de hacer actos de justicia, hagámoslo haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, la suya. De eso se trata la parábola de los dos hijos. Necesitas arrepentirte genuinamente para hacer su voluntad genuinamente. Dios, con esto concluyo, rogándote que si hay alguna persona aquí o en la transmisión que hasta ahora ha sido detractor de tu ley, Padre mío, toca su corazón. No queremos que cuando tú vuelvas en toda tu gloria, nos demos cuenta que tú no nos conoces, que nosotros deseamos conocerte, pero solamente estábamos engañados, como el grupo del Sanedrín. Permite que podamos escuchar tu voz y hacer tu voluntad genuinamente. En el nombre de Jesús. Amén.